Vamos a estar esta mañana estudiando Éxodo capítulo 11. Hemos venido estudiando todo el libro de Éxodo. Ya pasamos las primeras 9 plagas y hoy llegamos a el capítulo 11, en donde Dios anuncia por medio de Moisés la 10ª plaga. Entonces va a ser Éxodo capítulo 11, son 10 versículos, vamos a estudiar los 10 versículos. Voy a leerlos, después vamos a hacer una oración para poner este tiempo de estudio de la palabra en manos del Señor y comenzamos entonces con la enseñanza. Dice: el Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí diciendo: sal, tú y todo el pueblo que te sigue. Y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: Faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos esta gran bendición de poder adorarte, de poder estar ante tu palabra, de poder estar ante tu presencia, Señor. Y te pedimos que puedas nutrir nuestros corazones, que puedas informar nuestras mentes, de tal manera que nosotros podamos vivir vidas que sean para tu gloria, Señor. Gracias por el texto de Éxodo que nos toca estudiar esta mañana, y guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que con humildad podamos recibir tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Cuando estudié este texto, me hice varias preguntas de cómo poder empezar a enseñar esta porción. Cómo hacer una introducción de este capítulo. Y me costó un poco, porque a veces uno, como para no ofender, uno quiere como ver de qué manera alivia un poco como el mensaje, como para que no sea tan, ¿verdad?, como tan entrador. Pero somos la iglesia de Cristo y el mensaje se tiene que predicar como se tiene que predicar. Y la razón por la que pensé esto es porque esta sección del capítulo 11 de Éxodo es una sección donde nos enseña la elección soberana de Dios. Y cuando uno enseña sobre la elección soberana de Dios,
no siempre es bien recibida por el pueblo de Dios. Déjeme hacerle estas preguntitas rápidas para que pueda pensar cómo está usted. ¿Alguna vez usted ha escuchado a un creyente o a un no creyente decir que Dios es injusto? Hemos escuchado a muchos no creyentes decir que Dios es injusto, pero ¿ha escuchado a un creyente decir que Dios es injusto? También. ¿Okay? También. Muy interesante porque Dios afirma que Él es 100% justo, Él es completamente justo, Él es perfectamente justo, pero incluso hay personas que forman parte de su pueblo que cuando se topan a la doctrina de la elección, ellos dicen, no, Dios es injusto. Por ejemplo, hay personas que dicen que Dios es injusto porque ha habido momentos en la historia de la humanidad en donde Dios ha destruido pueblos enteros, mujeres y niños incluidos, como si las mujeres y los niños fueran buenos. ¿Alguna vez han escuchado a un creyente que dice que Dios es injusto porque elige salvar a unos y elige no salvar a otros? Cuando nosotros vemos el texto de hoy, vamos a ver que Dios hace una distinción clara, soberana, al quitarle la vida a los primogénitos de Egipto y preservar la vida de los primogénitos de Israel. Esa es la doctrina de la elección. Esa es la doctrina de la soberana elección de Dios para el cumplimiento de sus propósitos, para la gloria de su nombre. Y sin embargo, si yo les hiciera hoy la pregunta, ¿usted cree que es justo que Dios le haya quitado la vida a los primogénitos de Egipto? Pensando en que tal vez algunos de los adultos todavía eran primogénitos, pensando en que tal vez habían bebés recién nacidos entre ellos que perdieron sus vidas. El ser humano tiende a pensar, bueno, es que si eran adultos por lo menos, ¿verdad? Si eran mujeres, no tanto. Ahorita les voy a dar una ilustración de eso. Pero es que si eran bebés, no, ahí ya no. Ahí es que no puede ser, Dios es injusto. ¿Saben por qué digo lo de las mujeres y de los niños? Recientemente estaba viendo un documental del Titanic y, ¿verdad? Todos describen ahí, es como medio dramatizado. Entonces, cuando el Titanic se estaba hundiendo en los barquitos de la par, mujeres y niños a los barcos. Y usualmente ha sido así, ¿verdad? Como los que se busca proteger primero es a las mujeres y a los niños. Entonces, eso está en nuestra conciencia. Y cuando nosotros pensamos que, wow, Dios destruyó pueblos enteros y entre ellos mujeres y niños, se nos olvida que las mujeres y niños también son pecadores. Y se nos olvida que hay una justicia que no puede ceder ante el pecado del ser humano, independientemente de la edad que el ser humano tenga. Entonces, este texto que vamos a estudiar hoy nos va a hablar de esta gran verdad sobre la elección soberana de Dios. Pero hoy solamente vamos a estudiar una parte de esta elección soberana de Dios. En próximas secciones del libro de Éxodo vamos a estudiar la segunda parte. Entonces hoy vamos a estudiar por qué Dios no es injusto al condenar o al destruir o al despojar. En otros momentos del estudio de Éxodo vamos a estudiar y por qué Dios salva. Eso va a quedar para una futura enseñanza, ¿ok? Pero hoy vamos a estudiar algunos elementos relacionados con la justicia de Dios que nos pueden ayudar a entender cómo Dios es justo cuando Él decide despojar de sus bienes a pueblos enteros, cómo Dios es justo cuando Él decide destruir pueblos enteros, cómo Dios es justo cuando Él decide salvar a unos y condenar a otros, cómo Dios es justo en todos sus juicios. ¿Okay? Y creo que esto es muy importante porque si nosotros avanzamos en Éxodo y empezamos a ver la forma en la que Dios cuida al pueblo de Israel y no tenemos claro el elemento de su justicia soberana, esto puede ser confuso.
Podrían salir ciertas preguntas acá pero ¿por qué Dios está teniendo este trato con Israel? ¿Por qué no lo tuvo con Egipto? ¿Por qué no lo va a tener con los otros pueblos cuando avance la historia de Israel conquistando los diferentes territorios que llegó a ocupar en su momento? Es importante que hoy nosotros podamos tener bien claro que Dios nunca actúa de manera injusta y que por el contrario, Dios siempre actúa de manera justa, tanto en lo que se propone como en la forma en la que ejecuta lo que se propone. Eso es algo que el pueblo de Dios tiene que tener clarísimo. Por más difícil que la doctrina sea de que nosotros la podamos abrazar, lo tenemos que creer, porque está enseñado en la Escritura. La doctrina de la elección no fue una doctrina que se le ocurrió a Pablo enseñar en el Nuevo Testamento. La doctrina de la elección se enseña desde Génesis, cuando Dios escogió amar a Jacob y desechar a Esaú. Se enseña desde Éxodo, cuando Dios decidió endurecer el corazón de Faraón. La doctrina de la elección no es una doctrina del Nuevo Testamento. Es la doctrina de Dios ejecutando sus planes soberanos y se ve a lo largo de la historia de la humanidad que está comprimida en los textos bíblicos. ¿Okay? Entonces, si nosotros tuviéramos que agarrar esta sección, capítulo 11 de Éxodo, y afirmar una verdad que sobresale de todo el texto, es la siguiente. ¿Okay? Como pueblo de Dios, podemos confiar en la justicia soberana de Dios. Como pueblo de Dios, podemos confiar en la justicia soberana de Dios. Y vamos a ver 3 maneras en que la justicia soberana de Dios se manifiesta en esta porción que estamos estudiando en capítulo 11. No son las únicas 3 maneras en las que Dios muestra su justicia soberana a lo largo de la Biblia, pero este texto nos permite hablar de al menos 3. La primera de ellas es que Dios muestra su justicia soberana al despojar a los egipcios de sus riquezas. Dios muestra su justicia soberana al despojar a los egipcios de sus riquezas. Vean lo que dice el versículo del 1 al 3. Y el Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. El versículo 1 lo que nos está describiendo es que Dios está por enviar su 10ª plaga, la plaga que sería determinante para que Faraón los dejara ir finalmente. Versículo 2 se nos dice que Dios dio instrucciones a Moisés y Moisés se las trasladó al pueblo. Cada hombre y cada mujer debía de ir a sus vecinos egipcios y decirles: hey, denme objetos de valor. Okay, no era exclusivamente, como dice el texto, él está hablando específicamente de objetos de oro y plata, mas no exclusivamente oro y plata. El enfoque ahí es objetos de valor. Y el pueblo lo hace. Y el versículo 3 nos dice que Dios concedió gracia a los israelitas para que cuando ellos fueran a los egipcios y les pidieran objetos de valor, los egipcios se los dieran de buena manera, de buena gana. Eso es una entrega voluntaria de los bienes de los egipcios hacia o en beneficio de los israelitas. Dios les dio gracia. Y Dios le había dado gracia, vean qué interesante, incluso a Moisés, para que hasta los siervos de Faraón vieran a Moisés o vieran en Moisés a un hombre respetable, a un hombre que decían: hey, este es un hombre con el que no nos podemos meter, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios actúa por medio de él, hemos visto que este hombre ama a su pueblo de los hebreos, ¿verdad? Es un hombre que hay que tener en alta estima.
Hasta el pueblo enemigo llegó a considerar al líder que Dios había puesto para liderar al pueblo de los israelitas como un hombre estimable. Eso es lo que hace Dios. Entonces, lo que está haciendo Dios aquí en estos primeros versículos es despojando a los egipcios de sus riquezas y de sus objetos de valor. Es un acto divino de despojo. Es Dios actuando. Esto no lo está haciendo Israel, esto lo está haciendo Dios en detrimento de Egipto y en favor de Israel. Ahora, la Escritura no nos dice lo suficiente como para nosotros poder decir por qué razón Dios está haciendo esto. La Escritura no lo dice, simplemente nos dice lo que pasó. Dios mandó a que despojaran a los egipcios, mandó a la fuerza, sino que Él actuó en el corazón. No sabemos si puso temor, no sabemos si puso respeto, no sabemos qué fue lo que puso en el corazón de los egipcios. Simplemente les concedió gracia a los israelitas y los egipcios entregaron sus bienes. Él determinó que los israelitas fueran los beneficiarios de ese despojo. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, los egipcios eran la potencia más grande de aquel momento. No había ningún imperio, ningún dominio que se pudiera asemejar a lo que era Egipto en aquel momento. Pero históricamente los imperios se han formado de la misma manera. La forma en la que hoy, en la actualidad, se forja un imperio no es diferente a cómo se formaban en el pasado. ¿Y cómo se forman los imperios? Por medio de guerras, por medio de conquistas, por medio de despojos, por medio de explotación a las personas de los pueblos a los cuales conquistan. Así es como se han forjado los imperios históricamente y no era diferente en tiempos de Egipto. De manera muy interesante, el relato en Éxodo se enfoca en Israel, claro, porque Dios escribiendo para su pueblo, pero Israel no era el único pueblo oprimido por los egipcios. Si avanzamos un poquito más, Éxodo capítulo 12, versículos 13 y Éxodo 12, versículos 37 y 38, vean lo que dice, ya describiendo la salida de los israelitas de la esclavitud en Egipto, dice lo siguiente: los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. Pero vea lo que dice también: subió también con ellos una multitud mixta. Cuando el texto ahí nos está diciendo que es una multitud mixta, ¿una multitud qué es? Demasiadas personas, una gran cantidad de personas. Mixta, pero primero nos había dicho, subieron 600,000 israelitas y después una multitud mixta. Esta multitud mixta posiblemente es de otros pueblos que habían sido conquistados por los egipcios y que estaban en una condición de servidumbre idéntica a la que estaban los israelitas. O sea que cuando Dios libera a los israelitas, hasta otros pueblos se benefician y salen con los israelitas. Familias, estamos hablando que en el caso de los israelitas fueron 400 años de esclavitud. Esto quiere decir que familias, generaciones estuvieron día y noche trabajando para los egipcios sin un salario justo, sin una digna recompensa por el trabajo que habían realizado. Algunos eruditos lo que están tratando de dar a entender, no lo sabemos, el texto no lo dice, por eso quiero ser muy claro, pero algunos eruditos piensan como que aquí Dios está haciendo un acto de justicia de quitarle el salario y devolvérselo a los israelitas que no les habían pagado durante 400 años. No lo sabemos, el texto no lo dice, ¿verdad? Pero algunos tratan de ver, bueno, el acto de justicia de Dios viene tal vez por ahí. Es posible, pero nuevamente el texto no lo dice. Lo que sí es definitivo es que Egipto había adquirido
sus riquezas de manera injusta y en muchas ocasiones de manera violenta, ¿okay? Causándole daño, causándole muerte a personas de otros pueblos que habían sido creados a imagen de Dios. Y Dios los despoja de sus riquezas como un acto de justicia. Toda esa riqueza que ustedes han obtenido de manera injusta, violentando derechos de las personas, maltratando personas que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, esa riqueza no la van a poder disfrutar. ¿Okay? Y pensemos un momento en la historia actual del mundo. ¿Qué vemos? Vemos corporaciones, vemos imperios todavía, vemos gobiernos tiránicos, vemos reyes en muchos países asiáticos principalmente, enriquecidos en abundancia, mientras las personas a los que gobiernan o a los que, digamos, deberían de estar velando por ellos, viven en condiciones deplorables y viven de manera muy lamentable. La situación con el ejercicio de poder es tan triste, familia, que incluso hasta en la misma iglesia, la que se llama la Iglesia de Cristo, hay pastores ricos, multimillonarios, como decimos nosotros, a costillas del pueblo. Pastores que piden y piden y piden y piden plata, cuanto entre las ovejas hay personas que tienen necesidades increíbles, y los pastores enriqueciéndose y volando en jets privados y volando siempre aquí, y el pueblo con un montón de necesidades. Pero familia, cuando nosotros vemos estas cosas, los imperios, vemos diferentes países donde hay gobiernos tiránicos, vemos la forma en la que se trata, por ejemplo, a todos los pueblos africanos, con el desprecio que se les trata por gobiernos occidentales, digamos, etc. Nos surge como un deseo de justicia a todos, como diciendo: Señor, haz algo, Señor. Es demasiada la injusticia que hay en el mundo. Familia, nosotros podemos descansar en una verdad. No importa cómo se vea el mundo hoy, familia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y todos podemos descansar en el carácter de Dios. Ante la injusticia, nuestro lugar de descanso es el carácter de Dios. Familia, los que han lucrado y los que han construido sus enormes fortunas, quitándole a personas sus bienes, su tiempo, su humanidad, familia, van a sufrir el mismo destino que sufrieron los egipcios, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y su justicia siempre, siempre, siempre será ejecutada en el tiempo preciso. Nunca va a llegar tarde. Vean lo que dice Isaías 3:11. Dice: ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. ¿Ustedes se imaginan lo que es caer bajo la justicia de Dios? Ninguno de nosotros nunca ha caído bajo la justicia de Dios. Ninguno de nosotros nunca va a caer ante la justicia de Dios, porque el que sufrió el castigo de la justicia de Dios fue Cristo en nuestro lugar. Pero eso no quita que no nos podamos imaginar, al nosotros recordar a Jesús clavado en una cruz por 3 horas cargando la ira de Dios sobre sus hombros, nosotros podemos ver ahí una imagen de lo que es caer bajo la ira justa de Dios por el pecado. Tal vez usted y yo nunca lo vamos a experimentar, pero podemos estar completamente convencidos de que todo impío recibirá de Dios su justa retribución en el momento correcto. Y cuando nosotros vemos la forma en la que Dios trató a Egipto, es una forma en la que nos apunta: así tratará a Dios a todas las personas que han hecho sus fortunas con maldad, que han hecho sus fortunas sin honrar a Dios y que han hecho sus fortunas en desprecio por la humanidad. Todos nosotros hoy podemos decir: qué injusticias se viven en el mundo, familia. Dios, en su justicia soberana, lidiará con ellos y ellos segarán lo que han cosechado.
podemos confiar en su justicia soberana siempre, siempre, siempre. Pero no es la única forma en la que en el texto Dios afirma su justicia. En los versículos 4 al 9, Dios muestra su justicia soberana al matar a los primogénitos de los egipcios. Dios muestra su justicia soberana al matar a los primogénitos de los egipcios. Vean lo que dice versículos 4 al 9. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y descenderán a mí todos tus siervos y se inclinarán ante mí diciendo: sal tú y todo el pueblo que te sigue. Y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo de ira de la presencia de Faraón. El versículo 4 básicamente Dios está describiendo cuál va a ser esta 10ª plaga. Nos está diciendo: yo voy a pasar por la tierra de Egipto. Eso es una acción que Dios va a hacer como de manera personal. Soy yo actuando. He actuado en las 9 plagas anteriores. Esta 10ª, Él quiere afirmarnos que es Él el que la va a ejecutar. Es muy interesante porque si usted se pone a ver históricamente, hay gente que no cree en la Escritura, evidentemente, entonces ellos tratan de buscar alguna explicación racional para las 9 primeras plagas. Claro, como son fenómenos naturales, ellos dicen, bueno, algo tuvo que haber pasado ahí natural, pero es imposible que ellos puedan encontrar una explicación racional para la muerte de los primogénitos egipcios, pero también para la preservación de la vida de los primogénitos de las israelitas. No hay explicación, por más que usted la quiera buscar. Lo único que se puede concluir es: aquí hay una intervención divina. Cuando hablamos de una intervención divina, es que Dios está actuando en medio de la realidad del ser humano. En este caso, en aquel momento en la tierra de Egipto. Versículo 5 se nos dice: va a morir todo primogénito, hasta el ganado. Muy interesante porque todo primogénito va a morir, pero ¿y las familias que no tenían primogénitos? Se les va a morir el ganado también. De tal manera que no hubiera ni una sola familia que no sufriera la última plaga que Dios iba a mandar en Egipto. Versículo 6 se nos dice que sería único, un día en el que el clamor por la muerte de sus seres queridos iba a ser tal como nunca después o nunca antes se ha experimentado en Egipto. Si ustedes se ponen a ver, Egipto nunca más volvió a ser lo que era. Y así ha sido cualquier imperio. Nunca un imperio se ha repuesto. Nunca un imperio en la historia de la humanidad fue un imperio poderoso y ha vuelto, casi digo, ha volvido, y ha vuelto a ser un imperio poderoso. Eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Todas las familias de Egipto se verían afectadas por esta plaga. Y el versículo 7 específicamente nos describe la doctrina de la elección. Dios eligió que murieran los primogénitos de los egipcios y al mismo tiempo escogió que se salvaran los primogénitos de los israelitas. Hasta este punto es muy interesante ver que Dios ha mencionado en la Escritura cada una de las plagas que nosotros conocemos como plagas. Él se refiere a ellas como prodigios. Esta es la primera vez en Éxodo que se va a referir a una de estas como plaga. La última, la de la muerte de los primogénitos, Dios mismo se refiere a ella como una plaga. Pero no debemos más bien recordar lo que Dios está haciendo, porque Dios está tratando con los israelitas, también está tratando con los egipcios, pero está tratando con una noción. Éxodo 12:12
nos dice lo siguiente, este es Dios hablando, y dice, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. O sea, yo el Señor, el único y verdadero, voy a ejecutar mis juicios contra los dioses de Egipto. Anteriormente nosotros hemos hablado que solo hay un Dios. Todos esos dioses son invenciones humanas, pero Dios está ejecutando sus juicios para que todos puedan entender que Él es el único y verdadero Dios y que todo lo que ellos le han llamado dioses en realidad es falsedad. Dios está quitando de en medio este concepto de la pluralidad de dioses. Y con esta 10ª plaga es cuando viene, por así decirlo, el juicio más severo en contra de Egipto. No sé si ustedes han visto, porque esto se puede ver, digamos, paralelo a la escritura, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a ver, no sé si les gusta ver documentales o les gusta la historia, ustedes pueden ver que los egipcios eran una cultura obsesionada con la muerte. Ustedes ven, por ejemplo, las pirámides, las tumbas del Valle de los Reyes, ustedes ven los sarcófagos, las momificaciones. Estas personas eran enterradas con un montón de objetos de mucho valor porque se pensaba que los podían trasladar a la vida siguiente. Y se construían, en la medida en la que construyeran sus tumbas, por así decirlo, más grandes y más bonitas, ¿verdad? Y más opulentas, era como, por así decirlo, un mejor pasaje de esta vida a la siguiente vida. Tenía más posibilidades de nacer con más beneficios a la siguiente vida, cualquiera que fuera esa vida. Ellos tenían, por ejemplo, a un dios que se llamaba Osiris. Osiris era el dios de la muerte, y Osiris específicamente se refiere o tiene un significado de el poderoso. Ojo, el poderoso, el que tiene poder soberano. Así se describía Osiris, el dios de la muerte. Y tenía un asistente, una diosa llamada Anubis, que era la diosa del inframundo. Entonces, los egipcios tenían muchos dioses, pero entre los dioses que más veneraban estaba Osiris y Anubis, por la importancia que ellos le daban a la muerte y al viaje al inframundo, a lo que fuera que había después de la vida. Pero Dios le va a demostrar tanto a egipcios como a israelitas por medio de su doctrina de la elección que Él es el único y no hay otro. Él es el único que puede determinar la vida y la muerte de un ser humano. Eso solo lo puede hacer Dios. Y lo va a demostrar matando a los primogénitos y protegiendo la vida de todos los israelitas. Y va a morir, por ejemplo, el hijo de Faraón, Faraóncito. Es interesante porque los egipcios consideraban, por ejemplo, que los faraones llegaban a ser como una especie de un dios encarnado, un dios en vida, presente en medio de ellos, porque era como que ellos llegaban, digamos, a convertirse en sucesores de los dioses y se personificaban. Entonces, este faraóncito, que nosotros decimos que, pues, pobrecito, faraóncito, no, ¿cuál pobrecito? Nada. Este faraóncito estaba en el camino de llegar a convertirse en la personificación o hijo de el dios Osiris, el dios de la muerte, entre otros dioses, por ejemplo. Son cosas culturales que a veces nosotros ignoramos y nosotros decimos, pobrecito. No, pobrecito nada. Ya les voy a decir por qué pobrecito nada. Entonces, lo que está haciendo Dios al quitarle la vida al hijo de Faraón es matando a una futura deidad. ¿Qué poder pueden tener ustedes con sus falsos dioses si ni siquiera el Dios de la muerte puede proteger de la vida al que va a llegar a ser su hijo? Aquel que se va a personificar como un hijo del Dios de la muerte va a ser muerto y nunca más se va a poder levantar de esa muerte.
¿Saben qué hizo Dios con Cristo? Él entregó su vida voluntariamente para el perdón de nuestros pecados. Pero Él, al ser el verdadero y único Dios, no dejó que su cuerpo fuera consumido en el sepulcro, sino que al tercer día lo levantó de los muertos y hoy reina en los cielos. Nuestro Dios es el verdadero Dios, familia. Y la resurrección de Cristo nos garantiza que Él es el único y verdadero Dios y nos garantiza su fidelidad, y no hay otro Dios como Él, porque Él aplastó todos los conceptos erróneos de dioses falsos para demostrar que Él es el único y verdadero Dios, familia. Estos actos de justicia son actos de providencia del Señor para darnos a usted y a mí seguridad. Y nunca debemos de pensar que Dios está siendo injusto. Él está siendo perfectamente justo. Entonces, ¿es Dios injusto al destruir a los egipcios, a los bebecitos de los egipcios? Yo les voy a compartir un argumento teológico, pero es muy importante que entendamos algo. Cuando nosotros hacemos teología, ese es el estudio de Dios, el estudio que tiene todo que ver con Dios. Nunca podemos empezar a hacer teología por el ser humano, nunca. Siempre tenemos que empezar a hacer teología por Dios. O sea, empezamos con una comprensión de Dios, y la comprensión que tengamos de Dios influencia la comprensión que tenemos de todas las áreas de la vida del ser humano. Nunca empezamos a estudiar al ser humano para después comprender a Dios. Esto es errado, esto nos va a llevar a lugares peligrosísimos. Siempre empezamos con Dios. Entonces, ¿qué dice Dios del ser humano? ¿Qué dice Dios del ser humano? Esta es la escritura inspirada por Dios mismo. Romanos 3, versículos 10 al 18 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El Dios soberano, el Dios creador, el Dios que gobierna la tierra, hace una descripción de la humanidad, y esta es la descripción que hace. Más claro que un mar de cristal. No hay un solo ser humano que cumpla el estándar de santidad de Dios. No importa si es prenatal, no importa si es neonatal, no importa si es infante, no importa si es adolescente, no importa si es adulto, no importa si es adulto mayor. No hay uno solo que cumpla el estándar de santidad del Señor. Entonces, cuando Dios castiga con muerte, ¿por qué decimos que es injusto? No tiene sentido. Si todos están bajo esa condición, ¿y por qué castiga de muerte? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, más bien es justo que como haya personas que no han cumplido con el estándar de santidad de Dios, independientemente, lo repito, que sea neonatal, prenatal, infante, adolescente, adulto, adulto mayor, no importa su etapa de vida. No importa, familia. Es justo que esas personas sean removidas de este mundo, porque la santidad de Dios ha sido transgredida, y la forma en la que se paga por transgreder la justicia de Dios es con la muerte. ¿Okay? Entonces, familia, esto es un argumento que cuando nosotros empezamos a tratar de entender, es una doctrina difícil de entender, sí, claro, no es fácil entender. Pero la Biblia nos da la suficiente información como para que nosotros al menos la podamos aceptar. El pecado
no tiene ninguna relación con Dios. Y nadie que no haya sido limpiado por la sangre del unigénito de Dios que murió en la cruz, y nadie que no haya puesto su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, podrá estar en la presencia del Señor por la eternidad, y por lo contrario son justos merecedores, no solo de la muerte, sino de la ira eterna de Dios. Es clara la Biblia en eso. Lo que muchas veces ocurre y nos cuesta para entender esta doctrina de la elección es que nosotros empezamos a entender la doctrina de la elección en función del amor que tenemos por nuestros seres queridos. Y decimos, pero pobrecito, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, mi primo, mi amigo, mi compañero de trabajo, y empezamos, según nosotros, a querer entender una doctrina de un Dios soberano en función del amor al que tenemos hacia pecadores. Eso es lo que nos impide que nosotros podamos aceptar esta doctrina, porque estamos haciendo teología desde la humanidad para entender a un Dios santo que es eterno y soberano sobre la vida y la salvación de las personas. Cuando nosotros empezamos por Dios y empezamos por su santidad y seguimos con nuestro pecado, la única respuesta posible: Dios no va a condenar a alguien que no lo merezca. Y eso hace que nuestro Dios sea un Dios justo. Y familia, nosotros podemos descansar en la justicia de Dios también. Entonces, ¿mató Dios a los primogénitos de los egipcios? Sí. ¿Es injusto por haberlo hecho? No. Porque eran pecadores, merecedores de la muerte y la condenación eterna. Es la realidad. Es la realidad. Pero vean qué lindo, porque aquí hay como elementos de justicia que y quiero ser cuidadoso con esto también. El faraón anterior a este había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años de los israelitas. Quiero que entiendan algo, esto no es karma. Okay, el karma no existe en la escritura. Okay, eso es un Dios justo. Okay, los que quitan la vida, les será quitada su vida también. Okay, ahora, por eso digo que quiero ser muy cuidadoso. Okay, hoy en el mundo, a nivel global, diariamente, familia, se le quita la vida a millones y millones y millones de niños que todavía no han nacido porque no los consideramos niños. Es una clase de estupidez donde se puede ver la dureza del corazón del ser humano. A los 9 meses, mientras está en la pancita, no es un ser humano, pero apenas nace ya es un ser humano. No hay lógica en esto, no hay racionalidad en esto. ¿Okay? Ahora, si alguien aquí o alguno de sus amigos en algún momento ha cometido un aborto o algo por el estilo, familia, en Cristo hay redención. En Cristo hay perdón de pecados. Todos nosotros somos testigos de que en Cristo hay perdón de pecados. Pero los que lo hacen por la maldad, los que lo hacen para lucrar, las grandes corporaciones que manejan la industria medicinal, que lucra a millones, a escalas que no nos imaginamos, familias, ellos recibirán la justa retribución del Señor. Y toda la injusticia que nosotros hoy vemos en el mundo no va a quedar ni un 1% que no vaya a ser ejecutada la justicia de Dios en contra de todos los que han hecho daño. ¿Okay? Estamos hablando de los niños, pero familia, cualquier persona va a ser responsable
de sus actos. ¿Okay? Cualquier persona, familia. Por eso es que necesitamos tan desesperadamente estar en Cristo. Necesitamos desesperadamente un Salvador, porque la ira de Dios va a caer sobre nosotros si Cristo no ha venido en nuestras vidas. Podemos confiar en la justicia soberana de Dios en la elección. Pero falta un punto también que es importante y está en los versículos 9 al 10. Y es que Dios muestra su justicia soberana al endurecer el corazón de Faraón. Dios muestra su justicia soberana al endurecer el corazón de Faraón. Versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Moisés: Faraón no los escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir a los israelitas. Versículo 9 vemos que Dios dice: Faraón no los escuchará. Versículo 10 dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces nuevamente, ¿verdad? Esta es la doctrina de la elección. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y ahí volvemos a luchar con el texto. Ahora, está ahí afirmado. Una razón por la que nosotros traemos nuestras Biblias y todos vamos leyendo de nuestras Biblias es para que ustedes puedan confirmar en sus Biblias que lo que se está enseñando está ahí escrito. ¿Okay? Todos pueden ver que ahí está escrita la doctrina de la elección. Éxodo capítulo 11. Y no es la primera vez que está escrita la doctrina de la elección. Pero entonces vemos el endurecimiento de Faraón y traemos a la memoria el endurecimiento de personas a nuestro alrededor y volvemos al pensamiento de pobrecitos, ¿verdad? Qué injusto que a ellos no se les ofrezca la salvación. Vean lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en Romanos? Está basando su doctrina de la elección en Éxodo. Ahora, era lo que les decía, Pablo no está diciendo nada nuevo, está confirmando una realidad histórica. Los que se salvan solamente por la gracia de Dios, y los que se condenan son condenados justamente por sus pecados. Son dos doctrinas que enseña la palabra de Dios y no hay quite con eso. Y en unas enseñanzas anteriores yo les había dicho, Dios hace esto con Israel para que todas las culturas aprendan, ¿verdad? Eso es como lo voy a hacer con Pedro para que Juan entienda, ¿okay? Lo voy a hacer con la potencia más poderosa del momento para que todas las demás entiendan que si lo hice con esto, los puedo hacer con todos. De hecho, lo hago con todos. Aquí tenemos que volver a la pregunta. Entonces, ¿es Dios injusto por elegir salvar a unos y endurecer a otros? Muchas veces nosotros vemos a Faraón y decimos, uy, pero pobrecito Faraón, ¿verdad? Pero se nos olvida quién es Faraón. Entonces yo quiero recordarles un poquito 5 acciones de Faraón que nos describen dónde está su corazón. Y díganme si después de estas 5 acciones ustedes dirían, pobrecito Faraón. ¿Okay? Examínenlas para que ustedes puedan evaluar. Faraón es una persona que maltrata a otros seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Éxodo 5:7. Vea lo que dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismas. Este faraón tenía personas esclavizadas y tras de que los tiene esclavizados en condiciones deplorables, todavía les aumenta la carga. ¿Este era un hombre bueno? No.
Faraón es una persona que ha tomado elementos creados y le ha otorgado poderes divinos, se ha construido sus propios dioses. Vea lo que dice Éxodo 7:11. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hemos estudiado anteriormente que el apelar a los magos apelaban a sus propias deidades, y esto es un ejercicio de idolatría, es un ejercicio de hechicería, es un ejercicio de magia, y en todo eso Faraón es pecador. ¿Es Faraón un hombre bueno al acudir a otros dioses pensando que los otros dioses pueden imitar al único y verdadero Dios? Definitivamente no es un hombre bueno. Faraón ha rechazado al único y verdadero Dios, Éxodo 5:2. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor. Dígame si rechazar al único y verdadero Dios no es razón suficiente para que sean condenados. Por supuesto que sí. Faraón vio las manifestaciones del poder de Dios y, a pesar de reconocer su poder, se negó a arrepentirse y a reconocerlo como su Dios. Éxodo 7:22. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Él veía a sus magos que podían imitar. Él veía que Dios sobrepasaba el poder que sus magos podían generar, y aún así decía incluso: he pecado, clamen a su Dios que quite esta plaga de aquí, oren a su Dios, intercedan por mí, pero a su Dios, no a mi Dios. Yo seguiré con mis dioses, yo seguiré con mis tradiciones, yo seguiré confiando en mí mismo, pero a ese Dios que ustedes adoran, sí, todo muy bien con su Dios. Es más, ustedes han visto que hay no creyentes que a veces ustedes les dicen: ¿pueden orar por mí? Oren ustedes que tienen ese Dios. Sí, pero yo no lo quiero. Oren por mí. Dígame si alguien que rechaza a Dios, habiendo visto la forma en la que Dios opera en nuestras vidas, no es una persona que es culpable. Mucha gente ve cómo nuestras vidas van siendo transformadas y transformadas y transformadas, y lo reconocen, pero no lo quieren. Lo reconocen, pero no lo buscan. Eso es haber visto la gracia de Dios operando en algunas personas y aún así querer mantenerse alejado de Dios. Eso equivale a un desprecio del Señor. Faraón se creyó Dios. Vean lo que dice de sí mismo. Éxodo 33:20. Éxodo 33:20 es cuando Moisés sube al monte Sinaí, se encuentra con Dios, y Moisés le dice: déjame verte, déjame verte. Vean la respuesta de Dios a Moisés, Éxodo 33:20, y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. ¿Se acuerdan que entonces Dios le permite ver su espalda, pero no le permite ver su rostro? ¿Qué es lo que está diciendo Dios a Moisés? Nadie puede ver mi rostro y vivir. ¿Está claro eso? Vean la última interacción que tuvo Moisés con Faraón, Éxodo 10:28. Entonces Faraón dijo a Moisés: apártate de mí, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. ¿Qué está haciendo Faraón aquí? Está jactándose de tener un poder sobre la vida que solamente le corresponde a Dios. Él se está atribuyendo atributos de una deidad a sí mismo. Y usted me va a decir a mí que Faraón es inocente y que pobrecito Faraón. No, familia, él es un justo merecedor del castigo que recibió y del endurecimiento que recibió de parte del Señor. Y nuestros seres amados, yo tengo seres que amo mucho, sinceramente, familiares muy cercanos, amigos muy cercanos, compañeros de actividades muy cercanas, familia, pero todos ellos cumplen cada uno de estos elementos. Los mismos que cumple Faraón los cumplen ellos. ¿Saben por qué se condena a la gente? Lo acabamos de ver en Juan 3:16 en los estudios de Biblia. Porque rechazan a Dios.
Rechazan a Cristo, el único medio de salvación que Dios les ha dado. Eso ya es suficiente para que sean justamente condenados. Que nos duele porque los amamos, desde luego, familia. Yo no estoy quitando eso. Yo les digo, yo tengo seres amados que lamentablemente ya algunos se han ido al infierno. ¿Okay? Es la realidad de cada uno de nosotros, y otros están en camino al infierno. Es una verdad triste, ¿cierto? Es una verdad triste. Pero esa verdad, por más triste que sea, no hace a Dios injusto. Porque como ya vimos en la Escritura, todos nos hemos apartado de Dios y nos hemos rebelado contra Dios. Y si Él decide condenarnos, lo hace justamente. El dolor que nosotros sentimos por nuestros seres amados no condiciona la justicia de Dios. Dios es siempre justo y nadie se va a ir al infierno y nadie va a ser endurecido sin que lo merezca. No son las únicas acciones que vemos en Faraón. Son 5 al menos, pero no son las únicas. Y probablemente la Biblia no nos describe toda la maldad de Faraón, definitivamente no lo hace. Pero es suficiente como para saber que no era un angelito. Y es suficiente como para que nosotros sepamos que nuestros seres queridos no son angelitos. ¿Saben por qué sabemos que nuestros seres queridos no son angelitos? Porque nosotros, usted y yo, podemos reconocer que nosotros tampoco lo éramos. Nosotros, al igual que ellos, éramos justos merecedores de la ira eterna de Dios. La gracia la vamos a estudiar en otros momentos de Éxodo. Pero aquí de momento mi énfasis y mi objetivo es que ojalá nadie salga de aquí diciendo tenemos un Dios injusto, porque es una injusticia decir que Dios es justo. Dios es siempre, siempre, siempre justo en sus propósitos y en la ejecución de sus propósitos. ¿Qué es lo que pasa en momentos donde Dios decide simplemente endurecer? Cuando Dios decide endurecer es que Dios decide no intervenir en las personas que ya han definido el estilo de vida que quieren vivir. Eso es lo que Dios hace, simplemente los deja, no interviene. Entonces, vean lo que dice Romanos 1:21, para que veamos que Dios no es injusto. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ven claramente un rechazo de Dios. Lo conocían, pero no lo honraron. No es el único pasaje, Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Son personas lujuriosas en sus corazones. Dios los entrega. ¿Dios provocó eso? No. Ellos decidieron, ellos se entregaron a sus placeres. Sí. ¿Son justos merecedores por el estilo de vida que decidieron vivir? Sí, son justos merecedores de la ira de Dios. Romanos 1:26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Pasiones degradantes, ¿las aplicamos, las vivimos? Sí. ¿La persona que vive en eso es justa merecedora de la ira de Dios? Sí. Dios decide no intervenir porque esas personas ya sellaron con sus deseos y con su rechazo de Dios, ellos han determinado el estilo de vida que quieren vivir. Romanos 1:28, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no les convienen. Todos nosotros antes y los que hoy no están en Cristo, familia, hacíamos lo que sabíamos que no estaba bien. Todos nosotros sabíamos que esto no era bueno. Algunos no le llamábamos pecado, otros le llamábamos malo, ¿verdad? Independientemente de lo que lo llamáramos, hay algo que nos dice esto no está bien. Esto no está bien, esto no está bien, y nosotros en el endurecimiento de nuestro corazón llegamos hasta deleitarnos en ello, en lo que no estaba bien. ¿Okay? ¿Qué hace Dios? Él decide no intervenir en vidas que están en ese camino. Son personas que voluntariamente han decidido actuar en rebelión en contra del Señor. Han endurecido su corazón y el Señor los ha entregado a sus propias pasiones. Ellos son responsables de sus pecados. Y la realidad de que Dios decida no intervenir en sus vidas no hace que Dios sea un Dios injusto. Porque no tiene ninguna razón para intervenir en sus vidas.
Nuevamente vemos que la doctrina es clara. Nadie podría decir que Dios es injusto. Por más que nos duela, familia, a mí me duele. Pero mi dolor no compromete la justicia de Dios. Entonces, familia, podemos confiar en la justicia soberana de Dios cuando Él decide endurecer el corazón de un ser humano. ¿Okay? Podemos confiar en la justicia soberana de Dios cuando Él decide despojar pueblos de sus riquezas. Podemos confiar en la justicia de Dios cuando Él decide quitar la vida y preservar la vida. Podemos confiar en la justicia soberana de Dios cuando Él decide endurecer el corazón de un ser humano. Vean qué lindo, uno de los últimos pasajes que tenemos en la Escritura en Apocalipsis 16:7. Dice, también oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios poderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y es mi deseo, familia, que todos podamos salir de aquí diciendo, sí Señor, tus juicios son verdaderos y tus juicios son justos. Y mi dolor no compromete tu justicia, nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. La historia en la forma que Dios actuó en Egipto es la garantía de que Dios actuará de esa manera en todas las épocas de la humanidad hasta que Jesucristo regrese. Hoy vivimos, como les decía ahora, en una época plagada de injusticia social, económica, política, religiosa, de todo, familia, de todo. Pero en Mateo capítulo 5 se nos dice una bienaventuranza y yo quisiera terminar con esa bienaventuranza. Ya les voy a decir el versículo. Mateo capítulo 5, versículo 6. Y tenemos que entenderlo desde esta perspectiva. Si nuestro Dios es un Dios justo, nosotros que somos sus hijos y que somos su pueblo, nosotros, ¿qué se supone que deberíamos de procurar? La justicia también. Esa es una esperanza y una promesa en la que todos nosotros podemos descansar cuando vemos las múltiples injusticias que hoy ocurren a nivel global. Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El Señor va a saciar nuestro deseo y hambre de justicia de todo lo que nosotros estamos viendo hoy en el mundo. No nos toca a nosotros ejecutar la justicia, le toca a Él, pero podemos confiar en su justicia soberana. Siempre va a llegar a tiempo y nadie va a escapar de su justicia soberana. Y nosotros podemos estar tranquilos porque escapamos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Y vamos a cantar sobre esa salvación. Únicamente viene del Señor y nosotros podemos gozarnos que nunca vamos a experimentar la ira de Dios por nuestro pecado, porque esa ira la cargó Cristo en nuestro lugar. De tal manera que nosotros podamos simplemente recibir los beneficios de la vida justa y sin pecado que Cristo vivió en nuestro lugar.